abrazo. Ay, no, entonces. No, yo creo que. Eres el enfoque de Bueno, vamos a dejar en 2 minutos, decirle que ya prepárense para dar inicio. Bueno, compañeros, vamos a fundamentalmente a analizar el acuerdo 592 y, como dice el nombre del foro, vamos a analizar de qué manera impacta esa reforma de educación básica en la formación de ustedes como futuros docentes de la licenciatura en educación en historia. Entonces, va a empezar el maestro Mora, nos va a explicar cuál es el contenido del acuerdo 592. Después vamos a hacer una descripción muy general acerca de cuál es el contenido del plan de estudios de la actual licenciatura. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios acerca de los ajustes que tenemos que hacer para que ustedes puedan desempeñarse de la mejor manera en la secundaria. Es evidente que la reforma a la educación básica pues afecta la formación profesional de ustedes, y lo menos que podemos nosotros es ajustar nuestros planes de estudio como lo hemos hecho para que ustedes puedan desempeñarse profesionalmente. Entonces, el maestro Mora nos va a hacer el favor de hacer algunos comentarios sobre el acuerdo 592. Bueno, ahí está la fotografía del sábado pasado con Chapultepec. Muy bien. ¿Y qué es parte de todo este contexto? Lo que vamos a ver, me toca a mí exponer de parte del colegio es los programas de historia de secundaria. Su presentación viene ahora con una guía para el maestro que ustedes se supone que ya tienen. En el caso de los de primero, hemos estado trabajando ya ejercicios, ¿no?, con este programa. Entonces, nuestro objetivo es ahora presentar los contenidos más importantes de este programa y que van a fundamentar los ajustes que estamos haciendo todos los maestros de la coordinación, que nos estamos poniendo de acuerdo del trabajo colegiado, para que ustedes conozcan y dominen estos contenidos. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las principales diferencias de los programas de historia. Hasta este momento, en las escuelas secundarias se está trabajando con el programa 2006. Incluso algunos maestros y los alumnos de quinto y tercero aquí presentes, y más los de séptimo y octavo, se darán cuenta que incluso se está trabajando con el plan 93. Pero a nosotros y a ustedes en lo particular ya se nos va a pedir que trabajemos con los programas vigentes. Estos son los programas vigentes de historia de educación secundaria. Y a ustedes en los exámenes generales de conocimiento se los van a preguntar. Por eso es necesario que nosotros en la escuela los podamos ver. El de 2006 enfatiza 3 competencias históricas que ustedes ya conocen muy bien, que es la comprensión del tiempo y el espacio histórico, que es el manejo de la información y que es la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Entonces, este programa de 2006 hace énfasis en esas 3 competencias. Incluye conceptos clave, obviamente su temario, ¿no?, y orientaciones didácticas que estaban en el cuerpo del programa.
Seguramente los de quinto y los de tercero conocen este programa, no así los de primero, pero digamos que esas son las características principales de los programas 2006. Las coincidencias están en que Historia 1, que se ve en segundo grado de secundaria, se ve Historia Mundial en 5 bloques, y Historia de México en tercero se ve también en 5 bloques. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes que ustedes tienen que tener en mente de los nuevos programas? En primer lugar, ya no se enfatizan tanto las competencias, sino los aprendizajes esperados. Entonces se busca que ya se planifique no en función de las competencias en general, sino de los aprendizajes esperados en particular de cada tema. Y por otro lado vemos una disminución muy importante en los subtemas. Hubo una reducción de acuerdo al número de subtemas que había en el programa 2006. Incluso hubo un ajuste muy importante en cuántas horas se van a dedicar a cada bloque. En el nuevo programa ya se dice que cada bloque se tiene que ver en un bimestre. En el programa anterior nos decía que el bloque 1, que era muy extenso, se tenía que ver en 40 horas y luego otros en 30, y luego terminaba uno en 19 horas con el último bloque, del cual hacía casi imposible revisarlo. Entonces, estos son los aspectos más importantes del cambio: los aprendizajes esperados, la disminución de temas, y que las orientaciones didácticas pasen a lo que ahora se llama la guía para el maestro. Los programas contienen, ahora, como les había ya comentado, los fines educativos. Sigue manteniendo formalmente las 3 competencias, define estándares curriculares para toda la educación básica, es decir, que tenemos contenidos de historia en preescolar, en primaria y en secundaria. Y en particular, para el caso de historia, en secundaria se definen estos estándares curriculares como aprendizajes esperados. Es decir, lo que debe de saber hacer el estudiante y lo que se supone que nosotros en situaciones didácticas debemos de desarrollar. Están los contenidos del programa. El primero es que está relacionado con lo que es las competencias. La primera es que reconozcan las relaciones de cambio, causalidad, simultaneidad, pasado, presente y futuro, para explicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos de la historia de México y la mujer. Es decir, la comprensión del tiempo y el espacio histórico. El segundo propósito está relacionado con el manejo de las fuentes históricas, ¿no?, para analizarlas. El tercero es que tengan identidad nacional. Y el cuarto propósito, que participen de manera informada en acciones para favorecer una convivencia democrática y contribuir a la solución de problemas sociales. Esos son los 4 grandes propósitos que enmarca el programa: explicar la historia, analizar fuentes, fomentar la identidad nacional y fomentar la convivencia democrática. En el enfoque didáctico nos especifica cómo se debe de enseñar esta historia y cómo no se debe de enseñar. Se ha dicho, y eso lo han repetido muchos maestros ya desde el siglo pasado y el antepasado, que enseñar historia es exponer información para que el alumno memorice, sobre todo, hechos de carácter político. Nosotros vemos que eso pasa en muchas escuelas secundarias, donde el maestro expone o dicta o deja copiados, etcétera, etcétera. Por el contrario, en este programa hace énfasis mayormente en que se comprenda la historia, se pueda analizar con las fuentes primarias y a partir de ahí se puedan obtener conclusiones sobre el presente y de esa forma participar como un sujeto histórico activo. Entonces, esto lo deja muy especificado el programa en el enfoque. Otra idea muy importante es
¿qué le toca a cada nivel desarrollar del pensamiento histórico en cada uno de los alumnos? En principio define que para los casos de los primeros 2 grados de primaria es el desarrollo de noción de tiempo. Para tercer grado ya se empieza a trabajar la cronología y la ubicación espacial y temporal de ciertos hechos. El acercamiento a la identidad regional a partir del estudio de la historia de su entidad. En cuarto y quinto grado ya se empieza a hacer análisis de causalidad, distinguir cambios y permanencias, ¿no? Y relacionar los aspectos con sus enfoques económico, político, social y cultural. Esto en Historia de México para cuarto y quinto grado, que también tiene esa clasificación de aprendizajes esperados para cada tema. Y el sexto grado, que se ve Historia Mundial desde la prehistoria hasta el siglo XV. Posteriormente, ustedes saben perfectamente que historia no se da en primero de secundaria, lástima para nosotros, se da hasta segundo de secundaria, cuando el alumno ya se le olvidó todo lo que vio anteriormente, y aquí se busca que ya el alumno pueda analizar procesos históricos. Eso es lo que se pretende que se haga en secundaria. Aquí lo define como contextualizar información histórica, comprender y explicar acontecimientos y procesos, y valorar la participación de los distintos grupos sociales en la historia. Entonces hablamos de que hay una progresión del pensamiento histórico. Se supone que cuando ya ustedes tengan a sus alumnos de secundaria, ya desarrolló nociones muy claras del tiempo histórico, que tiene habilidades de comprensión cronológica, y nos tocará desarrollar procedimientos de indagación histórica o análisis conceptual de la historia. Esto es lo que se supone que se debe de lograr con los nuevos programas en educación secundaria. También nos define cuál es el papel del docente. Aquí lo tengo listado, pero está sintetizado en este esquema. En primer lugar, privilegiar el análisis, evitar el dictado y la memorización pasiva. En el programa 2006, como que lo decía de forma tibia, aquí ya lo dice específicamente, es evitar el dictado, el copiado, el pegado y todas esas manualidades que fomentan una memorización pasiva de información. El segundo aspecto es conocer a sus alumnos, hacer un diagnóstico de sus alumnos, para definir cuáles son las estrategias adecuadas, ¿no?, para ese tipo de alumnos. Tenemos que buscar estrategias diferenciadas para un grupo y para los alumnos de un grupo. Asimismo, ver cuáles son los recursos adecuados de acuerdo al contexto escolar. Y la tercera gran idea sobre el papel del docente es que hay que recuperar las ideas previas del alumno. Que tenemos que diseñar actividades donde esas ideas previas se manifiesten, para hacer dos cosas: o corregirlas, ¿no?, o, si están correctas, profundizar los conocimientos. Nos define en este sentido 3 competencias docentes. La primera es el dominio de contenidos históricos. Aquí ya lo verán con el maestro Bernardino, las materias de historia, historia universal, historias de México, son las que están enfocadas a que ustedes dominen estos contenidos con los que van a trabajar en la escuela secundaria. El otro aspecto es que dominen la didáctica de la historia. Entonces hay materias como introducción a la enseñanza de la historia, la enseñanza de la historia, ¿no?, donde se ve más específicamente esta didáctica. Y el uso de recursos, el uso y diseño de recursos que nos corresponde a las materias de acercamiento a la práctica docente, en observación y práctica docente, en trabajo docente, en taller de diseño
de las secuencias dinámicas. Entonces, estas son las tres competencias que se busca fomentar. Finalmente, tenemos que tener una visión global de qué queremos lograr al enseñar historia, ¿no? Que la comprensión esté vinculada con el manejo de fuentes y que este manejo de fuentes se dé en función del contexto escolar, lo que dice Frida Díaz Barriga, la competencia situada. Es decir, que de acuerdo a la escuela en la que estemos laborando, se tienen que buscar las estrategias para desarrollar esta formación, esta conciencia histórica para la convivencia. En el caso de nosotros del turno vespertino, que nos tocan grupos más complejos que los del turno matutino, tenemos que ser muy cuidadosos de las estrategias que nos lleven a desarrollar estos conocimientos. Viene un desglose de lo que es la comprensión del tiempo y del espacio histórico, usar las convenciones, ubicar los acontecimientos, identificar los cambios, comprender las características propias de cada sociedad, definir las causas económicas, sociales, políticas y culturales de los hechos, identificar las consecuencias del pasado sobre el presente y comprender el presente a partir de las acciones del pasado. También define la necesidad de entender el espacio histórico, ¿no?, para representar hechos históricos en mapas o croquis y describir las relaciones que existen entre los sucesos históricos y su contexto geográfico espacial. El manejo de información histórica, ya lo saben ustedes, que formula y responde a interrogantes sobre la vida de los seres humanos, o sea, formular preguntas, seleccionar, organizar y clasificar información, evaluar distintas fuentes, emplear en su contexto los conceptos históricos y expresar los resultados de sus indagaciones utilizando diversas fuentes de información. Y la formación de una convivencia histórica para la convivencia, el desarrollo de empatía, ver los aspectos que favorecen el desarrollo de los valores, etcétera, etcétera. Todo esto está en los programas de historia vigentes de educación secundaria, que son parte del acuerdo 592 y que se supone que ya todos ustedes lo tienen porque está a su disposición en la computadora del especialista. Se organizan los aprendizajes en 2 cursos, ¿no? Los temas se dan de forma cronológica en Historia Mundial e Historia de México, en Historia 1 y 2. Los programas están divididos en los bloques de estudio, define los aprendizajes esperados y los temas se ven como panoramas del periodo, temas para comprender el periodo y temas para analizar y reflexionar. Nos aclara este punto, el programa, y lo dice específicamente y lo resaltamos, es que no es un listado de temas que tengamos que desarrollar. No es que tengamos que terminar con todos los temas y subtemas de cada bloque, sino que en función de los aprendizajes esperados logremos una comprensión global del bloque estudiado. Y esto es una cuestión muy importante que se va a reflejar a la hora de la planificación. Entonces, en Historia 1 tenemos 5 bloques, ¿no?, de Historia Mundial, más sus aprendizajes esperados y sus contenidos. Lo mismo en el caso de Historia 2. Recordemos que se están dando en promedio 150 horas por curso. Es decir, tenemos 150 clases de 50 minutos, que se dan en proporción de 4 a la semana. Así, cuando les toque a los de primero o los demás que ya practican en una semana con 4 clases. Los que están en séptimo y octavo ya practican con 3 grupos, desde 4 semanas hasta 7 semanas.
Los aprendizajes esperados es muy importante que tengamos un dominio sobre ellos. Fundamentalmente son 5. El primero es que los alumnos valoren los aportes de las civilizaciones y los procesos históricos. Que vean por qué es importante que se estudie la historia. No nada más que lleguemos y ahora les vamos a dar la Revolución Francesa y fíjense que tal. Sino tenemos que lograr que el alumno vea qué aporta al presente, qué importancia tiene para el presente ese tema. A eso se le llama análisis de relevancia. El segundo aspecto es ubicar cronológica y espacialmente los hechos históricos. La mayoría de pruebas que se hacen tanto a alumnos de secundaria como a los alumnos de la normal es que sigue habiendo deficiencia en ubicar cronológica y espacialmente los hechos históricos. El tercer aspecto es identificar cambios y procesos históricos. Esto se le llama análisis del cambio, de permanencia y de simultaneidad. Ya con una de las clases que tuvimos, que vino una vez el maestro Siddhartha Camargos, se estuvo trabajando una estrategia específica para trabajar con fuentes los cambios históricos en el que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México. El otro aprendizaje esperado es explicar causas y consecuencias. Aquí estamos destacando los ámbitos causales de un hecho histórico, que son los económicos, los políticos, los sociales y los culturales. Y el último aspecto de los aprendizajes esperados es indagar sobre un hecho utilizando fuentes escritas, fuentes orales, objetos, sitios. En un bloque están todos estos aprendizajes esperados y se diseñaron de tal forma que en el bloque, que cuando estemos trabajando las 30 clases del bloque, logremos del periodo, logremos tener esos 5 aprendizajes esperados integrados. Que vean por qué es importante el tema, qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, cuáles son sus consecuencias y que conozcamos las fuentes primarias que nos permitan conocer objetivamente ese periodo. Que no nos quedemos solo en la lectura del libro de texto, que no nos quedemos solo en la explicación del profesor, sino que proporcionemos fuentes que le permitan un conocimiento directo al alumno. Los contenidos, como vemos, están establecidos con un panorama del periodo. Cada bloque empieza con un panorama del periodo para conocer los principales hechos y la importancia de ese periodo. En temas para comprender el periodo, donde se busca analizar sus causas y consecuencias. Y temas para analizar y reflexionar, donde se espera que el alumno indague a partir de fuentes temas de su interés relacionados con la época. Esto está también en el programa 2006, pero se mantiene en el 2011. La ventaja que tenemos del 2011 respecto al 2006, les repito, es que tiene ya menos subtemas, lo cual permite que le dediquemos a cada subtema una clase y ver un tema por semana y ver un bloque en un bimestre. Nos especifica lo que es el panorama del periodo, los temas para comprender el periodo, los temas para analizar y reflexionar, y ya el programa concluye con una visión de lo que son los temarios. En historia mundial, el primer bloque está enfocado al siglo XVI y al siglo XVIII, presuponiendo que el alumno vio en sexto de primaria, desde la prehistoria al siglo XV. El segundo bloque de 1750 a 1850, que es desde las revoluciones capitalistas, las revoluciones burguesas, hasta las primeras insurrecciones sociales de 1848. Después
del surgimiento del imperialismo hasta la Primera Guerra Mundial, el periodo posguerra, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, hasta los años 60, y en el quinto bloque de los 60 a la actualidad. Para el caso de Historia de México, el primer bloque se va a ver la conquista, cómo era Mesoamérica, la llegada de los conquistadores, cómo fue ese proceso de conquista. Después la conformación de Nueva España en el segundo bloque. El tercer bloque, ¿sí? En Historia de Segundo suprimen lo que es la etapa prehispánica. Sí, de hecho sí. Porque, bueno, estoy exponiendo solamente, nos tendríamos que meter a detalle de por qué lo hacen, o porque dicen que lo hacen. Se supone que en cuarto y quinto de primaria ellos van a ver a detalle México prehispánico, ¿sí? Y se supone que aquí solamente vas a retomar los aspectos más importantes de Mesoamérica a la llegada de los españoles. ¿Sí? Pero a nosotros todavía se nos va a impartir la materia de historia prehispánica, o ya también se... No, acuérdate, esto es para secundaria. ¿Sí? Aquí vamos a ver, y eso lo van a presentar el maestro Bernardino, qué materias tú vas a ver de historia. Y ahí está una historia de México donde incluye ese periodo prehispánico. No hay cambio ahí. Lo único que vamos a hacer es los temas que estén aquí, que no estén en nuestros programas, los vamos a incluir. No vamos a quitar lo demás. ¿Sí? Y por último, da una lista de 9 recursos didácticos, de los cuales quiero destacar los esquemas, ¿no? Aquí en la escuela hemos tenido mucha tradición de profesores que escriben de didáctica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto de los esquemas que llegan a los programas de historia, podemos decir que fue hecha por maestros de la normal superior. ¿Sí? En particular del maestro Jesús Nieto, que en un libro en el que participó el maestro Salvador Camacho, aquí presente, de 2000 o un poquito antes, ¿verdad? Sí. Se define un artículo sobre el uso de los esquemas. Y aquí ya hemos venido retomando esto de los esquemas, y por primera vez se incluye como recurso didáctico el uso de esquemas. Lo demás ustedes ya más o menos lo conocen: las líneas del tiempo, las fuentes escritas, las fuentes orales, los mapas históricos, gráficas y estadísticas, las visitas a museos, sitios y monumentos históricos, que fue la que hicimos, por ejemplo, lo hicimos con los alumnos de quinto para ir a Chiapas, la que vamos a hacer el próximo fin de este mes para Querétaro, la ruta de la independencia, ¿no? Haciendo el comercial, viernes 27, 28, 29. Entonces, todo esto que hacemos, no crean que nada más es así para, digamos, un enriquecimiento cultural, sino tiene como objetivo el desarrollo de los programas y el uso de las tecnologías de la información. Y digamos que esto es lo más importante del nuevo programa de historia del 2011. Para profundizar, obviamente, ustedes necesitan estudiarlo a fondo, dominarlo, y vamos a proponer que en una materia específica de la especialidad lo vean a detalle. Aunque todos los maestros tenemos el compromiso, de una forma o de otra, los que damos historias, los que damos didácticas y los que damos observación y práctica, que ustedes lo van a ver. Bueno, pues de mi parte eso sería todo, y no sé si tengan alguna pregunta. Se anotan los que están aplaudiendo, por favor. Ya me anoté. Ah, bueno. ¿Sí? Por ejemplo, las nuevas competencias para el docente, que era como dominio del tema, dentro del programa 2011, dentro del programa 2006, ¿es lo que son los contenidos curriculares? No. Declarativo, el procedimental. No. Una cosa es lo que tienen ustedes que saber como profesores, y otra, lo que tienen que aprender, las competencias de los alumnos. ¿Cuáles son las competencias del profesor?
que domines el tema que vas a dar. Aquí lo hemos dicho de una forma muy simple. Tienes que manejar la bibliografía de consulta, la especializada y lo que maneje el libro de texto para trabajar un tema. 2. Tienes que tener estrategias didácticas. Saber cuántas estrategias didácticas hay, cuál vas a aprovechar, cuál vas a hacer de acuerdo al grupo y al aprendizaje esperado. Y tienes que saber diseñar recursos, que va desde tu PowerPoint hasta hacer tus fotocopiados a color, lo que vayas a utilizar. Entonces estas son competencias docentes. Y lo que se busca que aprenda el alumno son aprendizajes esperados. Yo les decía que la diferencia fundamental entre el programa 2006 y el actual es que en el 2006 hacía énfasis en eso. Las competencias, que siguen siendo 3, la comprensión del tiempo y el espacio, el manejo de información histórica, que sería lo procedimental, y la formación de una conciencia histórica, que es lo actitudinal. Pero ahora se hace énfasis, y así están los programas. Cada tema tiene un aprendizaje esperado y tienes que planificar en función del aprendizaje esperado. Y dijimos que son 5. Valorar, ubicar cronológicamente, identificar cambios, explicar causas y indagar componentes. Pues si no hay más preguntas, ajustes que estamos haciendo todos los maestros de la coordinación, que lo estamos poniendo de acuerdo del trabajo colegiado, para que ustedes conozcan y dominen estos contenidos. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las principales diferencias de los programas de historia. Hasta este momento, en las escuelas secundarias se está trabajando con el programa 2006. Incluso algunos maestros y los alumnos de quinto y tercero aquí presentes y más los de séptimo y octavo se darán cuenta que incluso se está trabajando con el plan 93. Pero a nosotros y a ustedes en lo particular ya se nos va a pedir que trabajemos con los programas vigentes. Estos son los programas vigentes de historia de educación secundaria. Y a ustedes en los exámenes generales de conocimiento se los van a preguntar. Por eso es necesario que nosotros en la escuela los podamos ver. El de 2006 enfatiza 3 competencias históricas que ustedes ya conocen muy bien, que es la comprensión del tiempo y el espacio histórico, que es el manejo de la información y que es la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Entonces, este programa de 2006 hace énfasis en esas 3 competencias. Incluye conceptos clave, obviamente su temario, ¿no? Y orientaciones didácticas que estaban en el cuerpo del programa. Seguramente los de quinto y los de tercero conocen este programa, no así los de primero, pero digamos que esas son las características principales de los programas 2006. Las coincidencias están en que Historia 1, que se ve en segundo grado de secundaria, se ve Historia Mundial en 5 bloques y Historia de la reforma de educación básica en la formación de ustedes como futuros docentes de la licenciatura en educación en historia. Entonces va a empezar el maestro Mora, nos va a explicar cuál es el contenido del acuerdo 592. Después vamos a hacer una descripción muy general acerca de cuál es el contenido del plan de estudios de la actual licenciatura. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios acerca de los ajustes que tenemos que hacer para que ustedes puedan desempeñarse de la mejor manera en la secundaria. Es evidente que la reforma a la educación básica pues afecta la formación profesional de ustedes y lo menos que podemos nosotros es ajustar nuestros planes de estudio como lo hemos hecho para que ustedes puedan desempeñarse profesionalmente. Entonces, el
maestro Mora nos va a hacer el favor de hacer algunos comentarios sobre el acuerdo 591. Bueno, ahí está la fotografía del sábado pasado con Chapultepec. Muy bien. ¿Y qué es parte de todo este contexto? Lo que vamos a ver, me toca a mí exponer de parte del colegio es los programas de historia de secundaria. Su presentación viene ahora con una guía para el maestro que ustedes se supone que ya tienen. En el caso de los de primero, hemos estado trabajando ya ejercicios, ¿no?, con este programa. Entonces, nuestro objetivo es ahora presentar los contenidos más importantes de este programa y que van a fundamentar los... Ay, no, entonces. No, ya creo que. Eres el enfoque Bueno, vamos a dejar en 2 minutos decirle que ya prepárense para dar inicio. Bueno, miren, compañeros, vamos a fundamentalmente a analizar el acuerdo 592 y, como dice el nombre del foro, vamos a analizar de qué manera impacta esa